Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que continúen acompañándome en esta experiencia. El tema de hoy ha sido muy solicitado en sus correos y en los comentarios que dejan en las diferentes publicaciones del podcast, y lo entiendo, ya que es una condición humana presente en todos. Hasta en esos que van por la vida tirando flores mientras caminan y vomitando corazoncitos cada vez que abren la boca. Y sí, ya vieron el título del episodio, así que sin más introducción, vamos a darle. Así como algunos corazones pueden palpitar al instante al ver a alguien, otros se contraen con un desdén repentino. ¿Qué es lo que hace que ciertas personas nos generen un profundo desagrado desde el primer momento que los vemos? Pues sí. Así como existe el amor a primera vista, también existe el me cagas a primera vista. Usar la expresión odio a primera vista técnicamente no es correcto, pues realmente lo que sentimos no es odio, sino rechazo o aversión. Sin embargo, este término se ha utilizado justamente por ser el opuesto natural al amor a primera vista. Pero, ¿qué es y por qué nos toma tan desprevenidos? Es esa sensación inmediata y visceral de que alguien no nos cae bien, sin siquiera haber cruzado una palabra. Podría ser su expresión facial, su forma de caminar o simplemente esa aura de no me hables ni te me acerques que los rodea. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera sabemos por qué nos caen mal, pero estamos seguros de que se lo merecen. Y esto principalmente ocurre ya que nuestro cerebro, ese órgano maravillosamente complejo, es un maestro en detectar amenazas potenciales, incluso si se trata solo de una persona con una camisa con estampados chillones. La psicología evolutiva sugiere que esta respuesta podría estar vinculada a nuestros ancestros cazadores-recolectores, quienes, obviamente necesitaban evaluar rápidamente si una persona representaba un riesgo o un peligro. Resulta que nuestro cerebro procesa las primeras impresiones de manera increíblemente rápida y automática. Investigaciones sugieren que formamos juicios sobre la confianza y la competencia de una persona en una fracción de segundo, basándonos en su aspecto físico y en su lenguaje corporal. No hay como tal una explicación científica o psicológica que identifique una causa, pero hay varios aspectos que la pueden condicionar. Veamos las 5 razones más frecuentes de por qué ocurre esto. 1. Ahora sí, literal, no eres tú, soy yo. El rechazo a primera vista muchas veces no se origina de una agresión o un mal gesto de la otra persona. A veces son nuestros propios prejuicios los que nos guían o los filtros que aplicamos sobre la información que recabamos los que nos confunden. En cualquier caso, somos nosotros los que los disparamos y no la persona a la que ya odiamos sin conocer. Te dejas guiar por la apariencia y asocias un determinado aspecto con unos valores o antivalores específicos. El cabello largo, un tatuaje o una apariencia desaliñada podrían estar distorsionando tu visión y perder de vista que las apariencias suelen ser muy engañosas. Por ejemplo, alguien que desarrolla una intensa aversión hacia su nuevo vecino solo porque éste siempre saca la basura en pijama, pantuflas y a altas horas de la noche, convirtiéndose automáticamente en el enemigo del barrio. Una persona podría sentir un rechazo instantáneo hacia alguien en una cafetería porque su pedido de café complicado causó una demora en la fila, provocando, por supuesto, miradas de enojo y esos suspiros audibles. Un conductor podría sentir un odio inmediato hacia otro conductor que lo adelanta de manera brusca y luego se queda atorado en el mismo semáforo que nosotros, creando en automático una rivalidad temporal en la carretera. O imagínate a 2 dueños de perros que desarrollan un fuerte odio mutuo solo porque sus mascotas se olfatearon un poquito de más o de manera muy entusiasta en su primer encuentro en el parque, provocando el comienzo accidentado en una futura relación entre humanos. 2. Los mamadores y los queda bien. Hay personas que se preocupan demasiado por la primera impresión que causan en los demás. De hecho, destinan muchos recursos a intentar proyectar una determinada imagen.
De manera inconsciente, los demás detectan esa artificialidad o teatro que produce un rechazo. A veces, los delata el contenido de su discurso o su lenguaje corporal. Por ejemplo, alguien demasiado arreglado para una ocasión y que elude las miradas directas o que levanta el mentón para hablarle a los demás puede proyectar una falsa sensación de superioridad. Y esto suele dar origen a más de un odio a primera vista. Por ejemplo, imagina a alguien que desarrolla un desprecio instantáneo hacia otra persona en el gimnasio, solo porque siempre está ocupando la misma máquina que uno quiere usar, sin importar la hora del día que sea. O desarrollar también un intenso desdén hacia otra persona en una tienda de mascotas, porque critica en voz alta la elección del alimento para perros que están comprando, desatando una guerra de opiniones instantánea. ¿Y qué tal cuando tomas alguna clase o un webinar donde se genera un rechazo inmediato hacia un compañero que siempre llega tarde y aparte distrae con sus opiniones controvertidas sobre cualquier tema? 3. El feeling o el hueco en la boca del estómago. Cuando el contraste entre dos personas es muy elevado, es posible que se caigan mal desde el primer momento. En este sentido, lo diferente puede atraernos o despertar en nosotros una actitud de rechazo. Que se dé una u otra dependerá de muchos factores, entre los que se encuentran nuestro estado de ánimo o la manera en la que el otro se posiciona al respecto de estas diferencias. También depende, y mucho, del grado de compromiso que tengamos con nuestra opinión sobre un tema. Si somos muy sensibles a las políticas microambientales o medioambientales o macroambientales, será complicado que alguien que las desprecia nos caiga bien. De alguna manera, podremos sentir que la otra persona también está maltratando algo que es nuestro, o sea, el medio que nos rodea. Gente que desde que las ves, todas sonrisas y amabilidad, pero no se las compras. Esos que exageran las expresiones de afecto sin conocerte y que la sonrisa dice una cosa, pero la mirada otra completamente, o simplemente no pueden mantenértela más de 10 segundos. 4. La falta de habilidades sociales de ambas partes. Hay gente maravillosa que, sin embargo, no ha desarrollado sus habilidades sociales adecuadamente. Eso, en el marco social en el que nos desenvolvemos, no solo lo sitúa en una posición de desventaja, sino que ocasiona que a primera vista caigan mal. Vaya, es como si fueran personas que no encajan, vaya, que hasta rechinan cuando están ahí. A veces son torpes, o extremadamente herméticas, o simplemente impertinentes. No tienen idea de cómo establecer un vínculo con otros de manera espontánea, y es posible que esto dé origen a un potencial rechazo a primera vista. La falta de destreza en el trato, especialmente al comienzo, cuando todavía no hay esa complicidad, puede convertirse en un obstáculo para una posible relación. Simplemente hay que darle el tiempo para saber quién es esa persona realmente. Por ejemplo, también en una situación laboral, alguien podría sentir un profundo desagrado hacia un colega nuevo porque al presentarse pronunció mal el nombre o el apellido del jefe, dejando una primera impresión incómoda y que te aseguro que lo va a acompañar por mucho tiempo. O en un entorno multicultural, alguien podría sentirse en desprecio instantáneo hacia otra persona debido a su acento o su dialecto, asumiendo erróneamente su nivel de educación o capacidades basándose únicamente en cómo hablan, o también debido a sus prácticas culturales o tradiciones diferentes. Cuando una persona, por ejemplo, usa un vestido tradicional o come alimentos exóticos, y esto basándose en percepciones negativas o desconocimiento de la otra cultura. Y 5. Simplemente te recuerda a alguien. A veces, por más que lo piensas y lo piensas, no logras entender por qué una persona te cae tan mal, incluso sabiendo que es una persona muy valiosa. Sucede que esa persona puede recordarte a alguien con quien tuviste una experiencia negativa, y aunque quizá ni siquiera la ubicas perfectamente o la recuerdas, inconscientemente asocias a esa persona con la otra. No es necesario que guarden un parecido físico. A veces solo es un gesto o incluso un simple acento o una expresión.
detalles simples que te llevan al recuerdo de otra persona que tiene un significado negativo para ti. Esto quiere decir que quizás no has superado lo que te ocurrió, ni has gestionado las emociones que se derivaron, y eso está condicionando tu presente. ¿Qué opinas? ¿Te ha pasado? O peor aún, ¿has sentido que le caes mal a alguien sin que te conozca? Bueno, pues déjame decirte que históricamente el odio a primera vista ha alimentado incontables dramas y conflictos. Desde guerras hasta disputas en una sala de juntas, las antipatías instantáneas han dado forma a relaciones o falta de ellas a lo largo de la historia. En la cultura pop, el odio a primera vista es un tema recurrente en películas y series, desde Severus Snape y Harry Potter, Madonna y Lady Gaga, Kat Stratford y Patrick Verona, este es solo para conocedores, hasta concursantes rivales en reality shows. Estos ejemplos no solo entretienen, sino que también reflejan nuestras propias experiencias con el odio instantáneo en la vida real. A veces, nuestras primeras impresiones pueden estar completamente fuera de lugar. Es importante recordar que las primeras impresiones son solo eso, impresiones. A veces, la antipatía inicial se desvanece como un mal sueño cuando realmente conocemos a la persona detrás de la primera impresión. Si eres propenso al rechazo instantáneo más de lo que te gustaría admitir, no te preocupes, tienes esperanzas. Desde contar hasta 10 hasta encontrar algo positivo en los demás. Incluso si a esa persona le gustan los gatos o le va a cierto equipo de fútbol, existen estrategias para manejar este impulso inicial de desprecio. Vamos a comentarlas. Primero, la autoconciencia. Esto es, reconocer y estar conscientes de que el rechazo a primera vista es una reacción emocional y automática. Segundo, la empatía, ya que el intentar ponerse en los zapatos de la otra persona y tratar de considerar sus posibles motivaciones o circunstancias nos puede ayudar a desarrollar un poco de comprensión hacia ellos. Tercero, buscar un enfoque en lo positivo, ya que cuando intentamos encontrar aspectos buenos de la otra persona, como pueden ser sus habilidades o cualidades, puede ayudar a cambiar la perspectiva y reducir los sentimientos negativos iniciales. Cuarto y último, considere el distanciamiento temporal, ya que a veces simplemente dar tiempo a la relación para desarrollarse y permitir que las primeras impresiones se suavicen, con el tiempo puede ser una estrategia bastante efectiva. Ahora bien, también si nos ponemos a pensar, la causa puede ser algo inherente a nuestra personalidad. ¿Te has preguntado, solo por curiosidad, por qué nos encanta explorar estos extremos emocionales en nuestras historias e incluso en nuestras conversaciones diarias? ¿Es la emoción de encontrar un enemigo digno desde el primer momento? ¿O simplemente una buena historia para contar en una cena o en una sobremesa? Sea cual sea la razón, estas experiencias nos enseñan sobre la complejidad y la riqueza de nuestras propias emociones y relaciones. En el mundo actual, donde las redes sociales y las interacciones virtuales son la norma, ¿cómo afecta esto al odio a primera vista? ¿Podemos detestar a alguien basándonos solo en su foto de perfil o en un comentario escrito en línea? La respuesta es sí. El mejor ejemplo es cuando conociste a alguien en un evento o en una reunión y misteriosamente, que ya hablaré sobre eso en otro episodio del podcast, en tus redes sociales te comienza a aparecer como alguien que quizá conoces. O peor aún, te envía una solicitud de amistad, que por supuesto jamás aceptas, pero cada vez que te aparece mientas madres sobre la otra pobre persona que ni siquiera se enteró de que ya te había caído mal. En última instancia, el odio a primera vista es parte de lo que nos hace humanos. Es una muestra de nuestros prejuicios, nuestros instintos y nuestras experiencias pasadas. Reflexionemos sobre cómo estas emociones pueden enseñarnos sobre nosotros mismos y nuestras propias necesidades emocionales, y también cómo podemos cultivar relaciones más auténticas y satisfactorias en nuestra vida. Terminemos como siempre con una reflexión. ¿Cuántas veces hemos sentido ese odio a primera vista y luego terminamos adorando a esa persona que nos caía mal? Seguramente, como a mí, te ha sucedido en varias ocasiones.
Las primeras apariencias pueden ser muy engañosas. Nadie merece ni el amor ni el odio con una sola mirada. Siempre es bueno darnos la oportunidad de conocer más a alguien en lugar de aceptarlo o rechazarlo después de un simple contacto o relación superficial. En última instancia, el odio a primera vista es parte de lo que nos hace humanos. Es una muestra de nuestros prejuicios, sí, pero como muchas cosas en la vida, la clave está en cómo elegimos manejar esas primeras impresiones y si estamos dispuestos a dejar espacio para la sorpresa y el cambio. A veces nuestras primeras impresiones pueden estar completamente fuera de lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido al conocer a alguien que pensábamos que no nos caería bien jamás? Es importante recordar que las primeras impresiones son solo eso, impresiones. A veces, la antipatía inicial se desvanece como un mal sueño cuando realmente conocemos a la persona detrás de esa impresión. ¿Quién sabe? Ese individuo completamente fuera de lugar podría ser tu próximo mejor amigo. Te doy un ejemplo. En la película Shrek, inicialmente siente un profundo desagrado y desprecio hacia el burro, quien contra su voluntad lo acompaña en la aventura. Esta antipatía inicial se convierte en una relación cómica y cercana a medida que la película avanza. Y así, ya llevan 4 exitosas películas. Así que recuerda, la próxima vez que sientas esa chispa de antipatía instantánea, tómate un momento para reflexionar sobre qué hay detrás de esas intensas primeras impresiones. Date una oportunidad y dale una oportunidad a la otra persona. Y entonces ahora sí, gánate el derecho y la tranquilidad de odiarlo con elementos y hasta disfrutarlo. Y más si es mutuo. Sí, yo soy uno de esos que difícilmente de entrada alguien me va a caer. Y también soy de esos que solo por existir a muchos les caigo mal. En ambos escenarios me esmero en demostrarlo y ratificarlo. Y confieso, lo disfruto. Como lo he dicho varias veces. ¿Crees en el odio a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar enfrente de ti? Claro, que con el tiempo algunos, muy pocos, cambian su percepción hacia mí. O cambia la mía hacia ellos. Pero pocos. Y en mucho tiempo. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, continúa compartiéndolo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify o la plataforma de streaming de su preferencia y también en YouTube. Y espero que sigas enviándome las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en TikTok, Instagram y Facebook, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.